Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. En la conducción me encuentro yo, Luis Alberto López Guario, servidor, amigo, investigador del INA. La Secretaría de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de los arqueólogos María de la Luz Moreno Cabrera, Gabriel Cervantes Rosado y Alejandro Meraz Moreno. Con ellos vamos a tener el gusto de platicar acerca del tema Trabajos arqueológicos en la Conchita, Coyoacán, Ciudad de México. Muy buenos días, Marilú, Juan y Alejandro. Gusto saludarlos. ¿Podrían abrir sus micrófonos, por favor? No. Buenos días. Gracias, Alejandro. Ya. Gracias, Alejandro. Gracias, sí. Buenos días. Gracias, Juan. Gracias, Marilu. ¿Podría parecer para nuestro público algo tan específico como la Conchita, la relevancia que puede tener en nuestra vida, en la vida prehispánica, en la vida virreinal y en la vida actual? Pero denos la oportunidad de estar con nosotros en esta próxima hora para que vean la gran trascendencia, el gran peso de los trabajos que están realizando nuestros amigos, nuestros colegas, Marilú, Alejandro y Juan. Para empezar, quien guste comentar, yo les sugiero que vayan hablando en el orden que quieran, no hay preferencia alguna ni de género, ni de edad, ni de títulos nobiliarios, como gusten responder. Por lo pronto empezaría, ¿por qué ustedes como arqueólogos tienen que intervenir en obras públicas o obras privadas? ¿Qué tiene que ser un arqueólogo en estos ámbitos de la vida nacional? Por favor, quien guste platicarnos. ¿Quién gusta? Adelante, Juan, ya rompiste el hielo. Dale a la pista. Por favor, Juan. ¿Por qué tenemos que intervenir? Porque pues existe una ley federal en el país que protege los vestigios arqueológicos o los restos arqueológicos, y Salvamento Arqueológico trabaja precisamente en apego a esta legislación federal, en el sentido de que cuando hay alguna obra de carácter público o privado, esta puede poner en riesgo de destrucción vestigios arqueológicos, ¿no? Entonces, por regla general, en este tipo de obras, Salvamento Arqueológico interviene precisamente para hacer los estudios necesarios, verificar que haya vestigios arqueológicos y, en dado caso de que estos existan, proceder a hacer los salvamentos o los rescates respectivos. ¿Algún comentario más sobre esto, Marilú? Tienes años de estar trabajando con nosotros, de compartir ese espacio específico que es la Dirección de Salvamento Arqueológico. ¿Algo que nos quieras decir, Marilú? Yo creo que es muy importante la intervención de salvamento arqueológico en cualquier tipo de obras públicas o privadas, porque nos van a dar la oportunidad de tener conocimiento sobre ese lugar en particular y en general en toda la República Mexicana. Es muy importante el trabajo de salvamento en este tipo de obras porque nos permiten tener conocimiento. En este caso, sería de un inmueble histórico que se intervinió precisamente porque el edificio estaba en un problema estructural debido al tipo de suelo que existe en Coyoacán, que es un tipo de suelo de dos formas: de un relleno, que por la cercanía a los lagos en el momento prehispánico, y también por la erupción del Xitle. Tiene estos dos tipos de suelos, lo que llevó a la Conchita, al edificio del Templo de la Conchita, a tener un desfasamiento, y también permitió el que el edificio sufriera grietas, y estructuralmente fue la manera en que se intervino
por este tipo de problemas. Entonces, la intervención pública o privada que se realiza en cualquier sitio es muy importante para el conocimiento de la historia de la Ciudad de México. Muchas gracias. Alejandro, tú eres el más joven en esta dirección, en esta institución. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo abordas esta primera pregunta? Bueno, complementando un poco lo que ya comentaron mis compañeros, pues también hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones, pues es la última oportunidad para conocer lo que se encuentra en estos espacios, sobre todo hablando en la Ciudad de México, en los lugares ya urbanizados, en donde no se tiene la posibilidad de conocer el relieve original o la topografía que existía, sino que ya están cubiertas por lo que son los edificios, las planchas de concreto, de asfalto. Pues a través de los estudios de salvamento arqueológico, pues es la última posibilidad para recuperar esa información y además también proteger esos vestigios que se puedan encontrar en estos lugares y posteriormente complementar o enriquecer la información que se tiene de diferentes áreas que en muchas ocasiones no han sido exploradas o se conocen parcialmente. A través de estos estudios es que se va a obtener una mayor información para comprender lo que son a las sociedades pasadas. La forma que ustedes lo están abordando, nuestros tres invitados de hoy, nuestros tres colegas, es una percepción donde se está rebasando, en el caso específico que ya nos empieza a perfilar Marilú, que rebasa lo que es la intervención arqueológica una forma tradicional, que es hacia la época prehispánica. Ustedes han trabajado en esta ocasión en un ámbito de un inmueble histórico, como sería el Templo de la Inmaculada Concepción, pero tengo entendido que ustedes han trabajado también para otras temporalidades, haciendo también arqueología. ¿Cómo es posible si en México la tradición arqueológica es lo prehispánico? ¿Cómo han conciliado ustedes estas intervenciones? Quien guste contestar. Alejandro, retomas el micrófono, por favor. Sí, bueno, en ese sentido, viéndolo desde el punto de vista de lo que es la disciplina arqueológica, pues nos abocamos a todas las temporalidades, teniendo en cuenta que la arqueología estudia a las sociedades a través de sus vestigios materiales, pues consideraríamos no nada más lo que es la época prehispánica, sino también las épocas virreinales, el siglo XIX, incluso la sociedad contemporánea, a través de lo que son las evidencias que dejan estas sociedades. Y entonces, si tomamos en cuenta que en México, en nuestro territorio, hay ocupaciones de más de 3,000 años de antigüedad, incluso de épocas precerámicas, de épocas más tempranas, pues la arqueología se aboca al estudio de todas esas sociedades y grupos humanos, sin priorizar ninguna de las temporalidades, ninguno de los periodos, sino dándoles el mismo interés y la misma importancia a cada uno de ellos. Marilú, me permito recordar que tú hiciste trabajos también en lo que se podría entender como ya no arqueología histórica, sino lo que se denomina arqueología industrial. Sí, claro. Ahí precisamente en el área tan urbanizada que es el centro de Coyoacán, precisamente en el barrio de La Conchita, nos abocamos al estudio de un predio donde existía la fábrica de papel en el siglo finales del XIX, principios del XX. Pero nuestro objetivo obviamente era el registro de evidencias prehispánicas. Pero en este sitio, cuando nosotros intervenimos por parte de Salvamento Arqueológico, además de tener ese objetivo del registro de estas evidencias, pudimos observar que a través del tiempo, los cambios que han sucedido en cada sitio, como lo que es la Plaza de la Conchita y en este predio que está hacia el oriente del Templo de la Conchita, además de la existencia de vestigios prehispánicos desde el clásico, posclásico, hay evidencias de una casa virreinal y también nos abocamos al estudio precisamente de estos vestigios de época moderna, que sería la fábrica de papel.
Y de ahí, de que el estudio, la investigación arqueológica no nada más se aboca a estas evidencias prehispánicas, sino también a las virreinales y del siglo XIX y XX. Muchas gracias, Marilu. En esta investigación que está relatando Marilu, Juan, si no recuerdo mal, tú también participaste. Y en la forma en que lo está presentando Marilu me da pie para el siguiente tema. Tú eres uno de los arqueólogos que más, y al igual que Marilu y Alejandro, por eso nos permitimos invitarlos el día de hoy, de los arqueólogos mexicanos que han trabajado más en el área de Coyoacán. Nos está quedando claro por estos comentarios que realmente no es nada más el templo de la Conchita lo que es el centro de su interés, sino en general estamos hablando ya de lo que es Coyoacán. ¿Estoy en lo cierto, Juan? Sí, bueno, nosotros llevamos ya varios años, trabajando en la zona, sobre todo en la zona central de Coyoacán. Digamos, todo lo que es el área del centro de Coyoacán, Santa Catarina, etcétera, ¿no? Algunos de los barrios que están al sur de la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Sí. Entonces, en realidad, esto nos ha dado como una visión un poco más integral de cómo ha sido la presencia humana en esa zona. En ese último tema que estás mencionando, saltando un poco el orden de las preguntas que establecimos como de entrada, ¿desde cuándo se tiene caracterizado la ocupación de Coyoacán? Pues mira, en la zona central de Coyoacán, la ocupación más temprana es del periodo clásico. Estamos hablando del año 200 después de Cristo, ¿no? Aproximadamente. En adelante. En lo que podríamos considerar la zona más amplia, incluyendo el Pedregal de San Ángel, aunque ya no abarca propiamente la división territorial actual de Coyoacán, sino también Tlalpan, pues tenemos evidencias de ocupación desde el periodo formativo. Oh, tan temprano. No. Digamos, podemos incluir en esta zona, pues obviamente los sitios conocidos, sobre todo Copilco, ¿no? Así es. Aunque actualmente queda en la delegación Álvaro Obregón. Pero en el centro de Coyoacán, la ocupación más temprana es del periodo clásico, de la época de Teotihuacán. Ya. En este sentido, Alejandro, Marilu, ustedes también han trabajado determinadas áreas de lo que es Coyoacán. Para nuestro público, sabemos que Coyoacán es un lugar tradicional de visitas que es turísticamente muy atractivo, pero en general para ubicar a todos nuestros escuchas a nivel nacional e internacional, ¿por dónde podríamos ubicar a Coyoacán? ¿Dónde está Coyoacán en México? Marilu, Alejandro. No tienen abiertos los micrófonos. Gracias, Alejandro. Bueno, Coyoacán es una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México que se localizan hacia el sur de la propia ciudad. Y sí, hemos trabajado en diferentes espacios, predios, también en las calles de la parte central de Coyoacán, además de algunos otros trabajos fuera de lo que es esta alcaldía que nos ha tocado trabajar. Y pues la importancia de todos estos trabajos pues radica en posteriormente tratar de delimitar los sitios, los tipos de espacios que se registran a través de estas, en muchas ocasiones, excavaciones o exploraciones parciales, porque los trabajos de salvamento pues están delimitados por lo que es el lugar en donde se va a realizar alguna obra o que se va a ver afectada. Entonces, muchas ocasiones los registros resultan parciales y es una tarea de los arqueólogos tratar de enlazar los diferentes vestigios que se encuentran para poder entender cómo se dieron las ocupaciones, los procesos sociales, las dinámicas culturales en los diferentes periodos de la época tanto prehispánica como posteriores. Podríamos decir entonces que Coyoacán tiene una tradición, una ocupación humana, estaríamos hablando de cerca de 1800 años en forma continua. ¿Estaríamos de acuerdo con ello, Marilu? Sí, considero que sí, tendríamos
esa antigüedad por los vestigios que hemos encontrado, principalmente en el centro histórico, lo que es el centro de la alcaldía de Coyoacán. Se han encontrado vestigios principalmente del posclásico tardío. Estamos hablando del grupo de los tepanecas. Esto es en donde está, por ejemplo, la iglesia de San Juan Bautista. Ahí se registró restos de una plataforma que seguramente había un templo, se destruye para construir la iglesia de San Juan Bautista a principios de la época colonial. También tenemos vestigios en lo que es el centro de arte de artesanos, que está ubicado hacia el poniente del centro de Coyoacán, donde también Juan Cervantes encontró los restos de lo que es una pirámide y restos arquitectónicos de esta temporalidad. Y también se tiene, por ejemplo, una ofrenda religiosa del posclásico tardío, también tepaneca, en lo que es la casa del Centro de Investigación Documental de Coyoacán, que está en el Jardín Centenario. Y bueno, también tenemos evidencias muy importantes que se han encontrado con la supervisión y vigilancia que se hizo cuando la alcaldía de Coyoacán, en ese entonces delegación, realizó trabajos de obra para la recolocación de drenaje y sistema de agua y de tuberías de luz para las nuevas instalaciones que se realizan en las calles de Allende, Belisario Domínguez, Tres Cruces, etcétera, lo que es el centro de Coyoacán, y hacia el poniente, hacia el norte, norponiente, enfrente de lo que es el Banamex, se registró precisamente cuando abren este gran calle de Allende, se registró los restos también de una gran plataforma que podríamos decir que era el extremo norte de esta gran plaza en el centro de Coyoacán. Sí. Marilu. Juan, con toda esta relatoría, este listado que nos está presentando Marilu, que nos ha empezado a señalar Alejandro, tú tienes una gran cantidad de trabajos. Con todo ello, ¿nos podrías decir si tienen ya algún aproximado de las dimensiones de lo que era este gran centro habitacional, urbano, productivo? En ese sentido, me gustaría plantearte la pregunta, ¿de qué tipo de habitación, de ocupación estamos hablando en Coyoacán? Y si tienen unas dimensiones aproximadas. Señalando, agradecería mucho si lo pudieran precisar en cuanto con calles actuales, para que nuestros escuchas pudieran considerar más o menos hasta dónde tienen entendido ustedes que era el Coyoacán prehispánico, si esto ha cambiado con el tiempo, y de qué tipo de ocupación estamos hablando. Juan, por favor. Bueno, es que hablar del Coyoacán prehispánico pues involucra muchas cosas, porque en realidad lo que tenemos es que tenemos diferentes poblaciones o diferentes pueblos que distribuidos en el área de Coyoacán a lo largo del tiempo. Sí. Es decir, digamos, el Coyoacán que nosotros podemos definir como el Coyoacán tepaneca, el Coyoacán del posclásico tardío, que hacia el siglo XV fue conquistado por los mexica. Bueno, era un asentamiento extenso. No sabemos muy bien, digamos, su área total de extensión, pues no la conocemos. Este es un problema que deriva básicamente de cuestiones meramente arqueológicas, es decir, como comentaba, retomo un poquito lo que decía Alejandro hace unas intervenciones. Es decir, nosotros cuando llegamos a hacer excavaciones, pues hacemos excavaciones en un terreno. Y pueden ser pozos de sondeo, pueden ser algunas excavaciones extensivas. Y luego nos vamos a otro terreno y tenemos otro registro a, no sé, 300 metros de ahí. Entonces, a partir de eso vamos nosotros vinculando la información que obtenemos. Esto no nos permite realmente conocer la distribución general en el espacio de los vestigios arqueológicos, como podría hacerse cuando hacemos recorrido a superficie en un lugar que no está urbanizado, entonces vemos los sitios arqueológicos y podemos medir, ¿no? Entonces no conocemos bien el área en que se extiende, pero es un asentamiento grande, es decir, todo lo que son estos barrios que actualmente conocemos como Santa Catarina o como La Concepción o como San Lucas, etcétera, son en su origen son tlaxilacalis prehispánicos. Ahora, perdón, Juan, ¿qué es un tlaxilacali?
es bueno, digamos que la traducción española, que en realidad no es muy adecuada, es barrio. Ajá. Tlaxcalacali aparentemente es equivalente a la palabra calpuli, ¿no? Es una unidad. Es una unidad Sí, que está vinculada, social, etcétera. Y los españoles le llaman barrio. Ya. Entonces, bueno, entonces el Coyoacán del Tepaneca, por ejemplo, nosotros sabemos que lo que podríamos llamar el área cívico-ceremonial, o sea, donde estaban las pirámides, pues está en la zona del centro de Coyoacán actualmente, donde está la Plaza Hidalgo, donde está la plaza del Jardín Centenario, el Sanborns de Coyoacán. Todo es como, no sabemos exactamente sus dimensiones exactas, pero sí podríamos decir que entre la calle de Allende y Tres Cruces y Ortega, la calle Ortega al sur, la que está al norte, no recuerdo el nombre de la calle, Cuauhtémoc, no, donde está el Cuauhtémoc. ¿Dónde está el mercado? Donde está el mercado, sí, donde está el mercado es Malitzin, la que sigue hacia el sur, digamos, esa sería el límite. Norte, y luego tenemos Tres Cruces y tenemos Allende, y luego tenemos la calle de Ortega al sur. En ese cuadrado, en ese rectángulo, estaría el área cívico-ceremonial de Coyoacán. Puede ser más grande, ¿no? Regresando a la pregunta que presenté unida, en general, tanto como lo estás expresando, como lo han expresado Alejandro y Marilu, las dimensiones es difícil establecerlas, es difícil también decir estas condiciones se mantuvieron durante toda la época prehispánica, pero en general, ¿de qué tipo de ocupación en la época prehispánica estamos hablando? Porque Coyoacán es mucho de que se entiende que fue la propuesta de la nueva sede para el poder central novohispano, pero ¿de qué tipo de ocupación estaríamos hablando? ¿Por qué esta relevancia de Coyoacán a lo largo del tiempo? ¿Es habitacional? ¿Era un centro ceremonial como el Cerro de la Estrella? No sé, si pudieran comentar algo sobre ello. Juan, ya que tienes el micrófono. Perdón, lo tienes cerrado. Gracias, Juan. Bueno, lo que pasa es que Coyoacán es, si utilizamos el término novohispano, es una cabecera política, digamos. Sí. Coyoacán, no solamente el Coyoacán que conocemos como centro urbano, sino Coyoacán como área, ¿no? Sí. Entonces, digamos que lo que podríamos caracterizar como un centro urbano, pues es una ciudad que tiene su área cívico-ceremonial con sus pirámides, tiene caminos que lo conducen que lo conectan con otras ciudades, y tiene barrios o espacios habitacionales a todo alrededor. Todos estos barrios, como mencioné hace un momento, como Santa Catarina o como San Lucas y demás, eran áreas habitacionales. Y varios de ellos también deberían haber tenido sus pequeños templitos, ¿no? Como sucedían los calpulis. Sí. Entonces, podemos caracterizar a Coyoacán como un área como urbana con áreas habitacionales y áreas religiosas y espacios de poder político, ¿no? Alejandro, en su caso, ¿dependía de alguna otra población mayor, de mayor jerarquía, o era, digamos, cabeza que le tributaba? Bueno, como lo comenta Juan, vendría a ser una cabecera, un señorío, que si tomamos en cuenta lo que mencionan las fuentes etnohistóricas del siglo XVI, originalmente vendría a ser un asentamiento tepaneca, que cuando viene lo que es la rebelión por parte de la Triple Alianza conformada por Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco, en contra de Azcapotzalco, que era el poder hegemónico de lo que es gran parte de la Cuenca de México, viene esta rebelión, la conformación de esa Triple Alianza, y de acuerdo a lo que mencionan las fuentes etnohistóricas, posteriormente va a ser conquistado Coyoacán por parte de esta unidad política, y pasaría a formar parte de lo que vienen a ser todos los centros, todos los señoríos que fueron conquistados por la Triple Alianza, y estarían probablemente tributando a lo que es la cabecera, en este caso Tenochtitlan. Se menciona también en las fuentes que lo que es Coyoacán se dedicaba sobre todo a lo que es la escultura en piedra,
Probablemente también en algún momento hay una mención de que la gente se utiliza como mano de obra para construir algunos edificios, algunos caminos. Entonces estaríamos considerando que en lo que es el posclásico tardío, a finales del siglo XV de nuestra era, pues ya estaría controlado este señorío por lo que es Tenochtitlan. Marilu, en un documento que fue publicado, me resultó muy grato leerlo, es un texto muy breve que lo recomendaría. No me adelanto por si ustedes lo quieren hacer al final de esta entrevista. Encontré un documento que se llama Códice Coyoacán. Entonces, este documento me pareció muy grato, entiendo que es del siglo XVI, pero Marilu, me da pie ahora con lo que está comentando Alejandro, lo que nos ha dicho Juan, a imaginarme, pero ya con no una imaginación volátil, sino con toda la información que ustedes tienen, cómo sería lo que antes se le conocía. A mí me parecía maravillosa la expresión, pero entiendo la carga que tiene. El escenario donde se desarrollaba la vida. Me parece muy bonito porque es como un teatro, pero sí entiendo el impacto que tenga es la convivencia de una forma ya más actual, más contemporánea. Entendemos que hay una relación, están imbrincadas, no se pueden separar los grupos humanos con el espacio. Pero Marilu, ¿cómo sería este escenario donde se desarrollaron estos grupos que nos han comentado, los grupos tepanecas, y después el paso del dominio hacia la triple herencia que nos estaban comentando Juan y Alejandro? Por favor, Marilu. Alberto, me gustaría que lo contestara Juan, que Okay. lo tiene más fresco, más. No, ok, tú no te vas a acabar porque ahorita tengo una pregunta para ti muy precisa. Bueno. Pero, adelante, por favor, Juan. ¿a qué te refieres con tu pregunta? ¿Te refieres al ámbito geográfico? Ámbito geográfico, la naturaleza, Okay. la tierra sólida, cómo eran los caminos, había chinampas, porque mucho la gente entiende que todo lo que es la Ciudad de México eran chinampas. Es más, ahí no necesitaban ni que trajeran productos de otro lado. Y resulta que no. ¿Cuál es ese escenario? ¿Cuál es ese ámbito natural? Bueno, tendríamos que plantear que Coyoacán, propiamente, la región de Coyoacán se encuentra en el surponiente de la Cuenca de México, ¿no? Ajá. Y el escenario geográfico, pues, involucra varios tipos de formaciones y de recursos hidráulicos, ¿no? O sea, Coyoacán como cabecera o como altépetl, abarca el territorio, abarca, al menos en el posclásico tardío, hasta la zona de Coajimalpa, y abarca hasta la parte de la Ribera Lacustre. Entonces tenemos que pensar que el escenario geográfico está marcado, pues, por todo lo que es la Sierra de las Cruces, Monte Alto, Monte Bajo, que le llaman, que es una zona de topografía medianamente abrupta. Luego está todos los abanicos volcánicos que están al pie de la Sierra de las Cruces, por donde está Tetelpan, todas estas lomas que se ven hacia el poniente. Y luego viene hacia la parte baja, pues la planicie lacustre aluvial, y esta planicie llega, si nos vamos hacia la parte rumbo a Culhuacán, pues llega al lago, ¿no? Y tenemos aparte otro evento geográfico importante que es el Pedregal de San Ángel. Este es muy importante, de hecho es importante para las poblaciones tepaneca. Hay toda una ritualidad relacionada con el Pedregal de San Ángel. Y bueno, sí hay que recordar que el Pedregal de San Ángel se forma a inicios de nuestra era, ¿no? Digamos, cubrió alrededor de 70 kilómetros cuadrados. Gracias a la erupción del Xitle. Exactamente, gracias a la erupción del Xitle. Entonces, el Pedregal de San Ángel es una zona que es poco habitada. Sí hay habitación sobre el Pedregal de San Ángel, pero en general son habitaciones muy pequeñitas, ¿no? Si aún ahora, Juan, antes de que pasemos con Marilu, si aún ahora, desde el punto de vista inmobiliario, se entiende y se ve que la zona sur de lo que es la Cuenca de México es una zona privilegiada. Entonces, tenemos, por la forma en que nos lo estás presentando, tendríamos que los habitantes de ese lugar tendrían acceso a agua, a la montaña, a la cacería, tendrían producción agrícola de alto nivel, porque han mencionado los tres condiciones de aluvial, que es un sedimento que es muy, muy rico en nutrientes.
estoy en lo correcto, sería Sí, una por zona supuesto. privilegiada. Digamos que no necesariamente le pondría yo la categoría privilegiada, pero es una zona que tiene muchos recursos diferentes, ¿no? Sí. Y tú mencionaste hace un rato el Códice de Coyoacán, el Códice de los Tributos de Coyoacán, que está basado en la visita del oidor Santillán a Coyoacán en el siglo XVI. Entonces, esa visita es muy interesante porque, entre muchas cosas, uno puede ver lo que los barrios tributan. Entonces, uno se da cuenta ahí, por ejemplo, que hay barrios que están tributando productos lacustres. Sí. Que es pescado seco, plantas relacionadas con, artesanías hechas con plantas que crecen al borde del lago, etcétera, ¿no? Tienes, por ejemplo, el Pedregal de San Ángel, pues es un recurso de piedra. Así es. Prácticamente todas las construcciones prehispánicas que tenemos en Coyoacán, del posclásico, pues tienen piedra del Pedregal. No tienes grandes ríos en la zona salvo el río Magdalena, precisamente porque el Pedregal cubrió todas las bajadas de agua que venían de la sierra de la Jusco, ¿no? Entonces, pero el río Magdalena pues pasa al poniente de Coyoacán, pero esta aparente carencia de ríos en la zona, bueno, no aparente, sino esta carencia de ríos en la zona es sustituida por los manantiales. Entonces tienes un sistema de manantiales muy importante que están relacionados con el Pedregal de San Ángel. Estos manantiales se forman precisamente en todo el borde norte del Pedregal, precisamente porque el Pedregal funciona como una gran esponja. Entonces, todo lo que llueve en los 70 kilómetros cuadrados del Pedregal se filtra al subsuelo, y al llegar al contacto con lo que anteriormente era el suelo, en esa parte empieza a viajar sobre la zona de contacto entre la piedra volcánica y la tierra, por decirlo así, ¿no? Y entonces afloran en el borde norte del Pedregal. Entonces, en toda la zona que va, por ejemplo, desde el barrio de San Francisco, el barrio del Niño Jesús, hasta el barrio de los Reyes, e incluso nos vamos más hacia Cuapa, toda esa zona está llena de manantiales. Y entonces esto configuró un sistema hidráulico importantísimo. Recordemos, por ejemplo, que en las fuentes históricas se hace la referencia de que se trataron de llevar el agua de Coyoacán a Tenochtitlan y que construyeron un acueducto, etcétera, etcétera, ¿no? Era muy importante el agua de los manantiales de Coyoacán. Que causó después una inundación, ¿no? Y un cambio de régimen. Exactamente. Ok. Oiga, permítanme un segundo. Estamos así de rápido y todavía ni entramos a la Conchita. Exacto. La verdad es que esos temas dan para mucho. Me gustaría de una vez, antes de pasar al anuncio de la media hora del programa, de la mitad del programa, decir que también Juan tiene una larga investigación acerca de esos manantiales, o sea que da para otro tema, por toda la importancia que tiene el agua, que ha tenido el agua desde el principio de la humanidad y la tendrá hasta el fin de la misma. El agua, el acceso al agua, la potabilidad, etcétera. Vamos pensando para más adelante, mi estimado Juan. Por lo pronto, les recordamos que el tema de esta ocasión, espérense, ya estamos llegando ahí, estamos hablando en general del salvamento arqueológico, la importancia de Coyoacán. Todo esto nos permite aterrizar en el tema de hoy, que es los trabajos arqueológicos en la Conchita, Coyoacán, Ciudad de México, y para ello tenemos la grata presencia de los arqueólogos María de la Luz Moreno Cabrera, Alejandro Meraz Moreno y Juan Cervantes Rosado. Muchísimas gracias. Marilú, regreso contigo, ahora sí no te me escapas. ¿Cuándo trabajaron en el templo de la Conchita? Bueno, mira, nosotros iniciamos en esta investigación del Templo de la Conchita, sería en diciembre del 2012, en el año del 2012. ¿Por qué iniciamos el trabajo de la investigación? Por denuncias que hicieron la población en el barrio de la Conchita sobre que se estaban haciendo algunos trabajos en el templo. Sin embargo, tanto la Dirección de Salvamento como Conaculta del INAH ya realizaban investigaciones sobre el subsuelo y el motivo por el que se interviene. ¿Cuál fue? El que el templo se estaba desvasando
tenía una diferenciación topográfica que se estaba yendo hacia el surponiente, además de estas grietas que primero fueron unas pequeñas fisuras y posteriormente con los temblores, y también sobre todo por el estudio que se estaba realizando de las constructoras sobre el tipo de suelo, el por qué este edificio histórico y no las casas alrededor tenían este desfasamiento y este agrietamiento que tenía la fachada como la bóveda, y resultó que los estudios de geotecnia, de ingeniería, resultaron que la Conchita, bajo el templo de la Conchita, existe un relleno aproximadamente de 12 metros con el tipo de arcillas y suelo que tenía el lago, y donde se encontró el tipo también de suelo de la piedra volcánica de hace muchos años. Y estos dos tipos de elementos fueron característicos para mencionar que en el templo de la Conchita tenía este tipo de problema, tanto por eventos naturales como fueron los temblores, ya que durante 3, 4 años antes del 2012 se estaban haciendo estudios para ver la manera y el proyecto que se tenía que realizar para conservar este edificio histórico. Nosotros, por parte de la Dirección de Salvamento, fue que intervenimos con un equipo de 7 investigadores, en donde iniciamos nuestros trabajos a partir del 16 de diciembre del 2012 y duramos durante un año. El problema que tuvimos es que no se podía intervenir inicialmente, ya que la estructura del edificio estaba muy peligroso para poder intervenir arqueológicamente con nuestros sondeos arqueológicos. Sin embargo, la obra ya había iniciado, ya se habían hecho algunas calas perimetrales al edificio, donde nos permitió, al realizar una inspección, tanto Juan como yo, realizamos una inspección donde pudimos observar algunos elementos arquitectónicos como restos óseos, humanos, así como la estratigrafía. Estos datos nos permitió más adelante tener una información muy rica sobre la arqueología en edificios históricos. Aquí pueden ver ustedes en la imagen algunas calas que se realizaron perimetrales que eran necesarias para poder sustentar el edificio y poder amarrarlo y darle una estructura y no se cayera. También lo que realizamos en el momento de iniciar nuestro trabajo fue la continua comunicación con la constructora, ya que teníamos que realizar los trabajos en un tiempo mínimo. El hacer un registro tanto de los vestigios de los entierros humanos como de la arquitectura fue un trabajo muy difícil porque teníamos que estar al tiempo de la obra. Ellos tenían que trabajar para tener la estructura firme y no tener un deterioro más adelante. A la fecha de hoy podemos ver que en el Templo de la Conchita los temblores que han pasado recientemente han sido más fuertes y la estructura quedó en pie. Y en el caso de la investigación arqueológica, podemos decir que los materiales se encuentran en la Dirección de Salvamento Arqueológico, tanto objetos como los entierros se encuentran en investigación en la Escuela Nacional de Antropología, en posgrado de Antropología Física, y los objetos como son un conjunto de cerámica, de vasijas que se encontraron en lo que es la fachada principal. Bueno, en este caso se está mostrando una imagen del Templo de la Conchita donde se encontró una ofrenda que pensamos que es dedicada a un momento constructivo. Se encontró en este punto que es la piedra clave del arco principal de la fachada de la Conchita, muy rica, con una decoración mudéjar muy interesante, pero precisamente por la grieta que pasa en esta clave, en esta piedra principal, se desfasó la piedra, y por parte de la restauración que realizaron en este momento, fue que se pudo descubrir 5 objetos religiosos
que se encuentran precisamente en la Coordinación Nacional de Restauración del INAH. Son objetos relacionados a todo este ritual católico que se realizaba. Se está fechando aproximadamente para el siglo XVIII, esta ofrenda. Bueno, más adelante me gustaría hablar ya de los vestigios arquitectónicos, tanto prehispánicos como coloniales, que se encontraron, para poder fundamentar el estudio que se realizó, la investigación arqueológica de rescate, en un año de trabajo que fue bastante difícil. Alejandro, en las imágenes que estabas pasando se estaba perfilando lo que es el espacio geográfico. Marilú ya se fue hacia las razones, nos explica las razones de la intervención. ¿Gustaría regresar a estas transparencias que nos tienen, diapositivas que nos tienen preparadas, e ir avanzando en la explicación de todo este proceso y cuáles fueron los elementos que fueron detectando? Por favor, Alejandro. No es una cuestión de edad, por lo que veo. Alejandro, tu micrófono. Podría ser mi bisnieto y también tiene ese problema. Alejandro, tu micrófono. Alejandro. Sí, perdón. Bueno, aquí podemos ver lo que es la localización en primera instancia de la Ciudad de México, la Alcaldía Coyoacán, y posteriormente lo que viene a ser el Templo de la Concepción. Como ya lo comentó Marilú, en el 2000, a finales del 2012 fue que se comenzó a hacer este salvamento, este rescate, perdón, porque se consideró como rescate, a partir de que ya se había comenzado la obra de la recimentación del templo, fue que, bueno, tenemos lo que es la imagen de cómo se encontraba en ese momento la fachada, la bóveda, y cómo es que comienza el trabajo previo a que se ingrese ya lo que es la participación de la Dirección de Salvamento Arqueológico con la excavación de todas estas zanjas que existían, bueno, excavaron para la obra. Tenemos también lo que es la ubicación de las diferentes unidades de excavación, que ahorita les paso para que lo vean. A partir de estos trabajos que iniciaron sin que estuviera todavía presente la Dirección de Salvamento Arqueológico, pues se decidió explorar el terreno, teniendo, como ya lo comentó Marilú, la comunicación constante con las diferentes instancias que estaban involucradas, sabiendo qué era lo que planeaban hacer, cómo es que lo iban a realizar. Se trabajó arqueológicamente previo a esta remoción de suelo que planeaba la empresa constructora, y se exploró en diferentes momentos, en diferentes unidades de excavación, todos estos espacios que iban a ser vaciados para, sobre todo pensando en lo que es la estabilidad del inmueble, que no sufriera mayores daños y que se pudiera consolidar lo que es la cimentación, y además restaurar las diferentes grietas que se habían formado. Pues se exploró de esta manera el espacio con diferentes unidades de excavación. La idea era explorar hasta los niveles culturalmente estériles, es decir, hasta donde ya no encontráramos presencia humana a través de los materiales. Sin embargo, algunas de las unidades no pudieron ser exploradas de esta forma por las características que planeaba la obra, en donde no iban a profundizar mayormente. Se tuvieron que adecuar entonces las estrategias para poder explorar y recuperar los vestigios que pudieran encontrarse, además de registrarlos gráficamente, documentalmente, para poder también determinar si era factible que lo que planeaban hacer como parte del proyecto de recimentación y de restauración no iban a afectar vestigios arqueológicos. Y en algunos casos pues se detectaron tanto lo que son
depósitos funerarios como algunas estructuras arquitectónicas de diferentes temporalidades. Okay. No sé cómo estén distribuidos los temas por ustedes. ¿Seguirías tú o le damos la palabra a Juan? Porque tendría algunas preguntas sobre esto. ¿Le damos la palabra a Juan? Juan, ¿quisieras continuar, por favor? ¿Con qué continuamos? Sí. Bueno, ya Alex estaba explicando, de hecho sería bueno que terminara de explicar a Alex lo que estaba diciendo. Él estaba explicando todo cómo fuimos excavando y lo que se encontró. Podemos hacer un resumen, digamos ya para que luego Mari lo explique más a fondo, de la época colonial. Lo que podemos decir es que en esas unidades que se excavaron, que puso Alex en la lámina que acabamos de ver, lo que encontramos en términos generales es, desde lo más antiguo hasta lo más reciente, tenemos una serie de construcciones prehispánicas de un periodo que le denominamos epiclásico, que empieza alrededor del año 600 después de Cristo y termina por el año 900 después de Cristo. Estas construcciones en realidad abarcan, se distribuyen por una parte del oriente de la Plaza de la Conchita y se van hacia la fábrica de papel de Coyoacán. Es el gran premio que veíamos en la fotografía que nos presentó Alejandro. Exactamente. Si nos lo pudieras poner, Alejandro, te lo agradezco. Por favor, Juan, continúa. Sí, entonces tenemos estas construcciones que son del periodo epiclásico y encima de estas construcciones tenemos también evidencias de una ocupación del periodo de la fase Mazapa, que sería la época tolteca, digamos, ¿no? Ya. Posteriormente, aparte de la época Mazapa, perdón, también tenemos 2 entierros humanos que por ahí lo podemos mencionar más adelante. Regresemos a la lámina que está en pantalla. Estas son las construcciones del periodo epiclásico. Son 2 construcciones de planta cuadrangular. La del extremo derecho de la lámina no tenemos los límites precisos porque no se excavó completa, ¿no? De hecho, parte de esta construcción se va debajo de la calle Fernández Leal y probablemente se extienda hacia la banqueta de enfrente, digamos, ¿no? De la parte trasera de la Conchita a la banqueta de enfrente. Pero bueno, aquí pueden ver que tiene una distribución que define una plaza. Tiene la que está debajo del templo, tiene una escalera que da hacia el norte. Entonces, bueno, estas construcciones son del periodo epiclásico. Encima de estas construcciones tenemos todavía evidencias de la fase Mazapa, es decir, una continuidad de la habitación. La época tolteca o la fase Mazapa viene inmediatamente después que el epiclásico. Y después tenemos algunas evidencias de probables construcciones del periodo posclásico tardío, es decir, de la época que llamaremos azteca, pero están muy destruidas. Encontramos un entierro que es de esta época, pero la probable arquitectura que teníamos ahí está muy destruida. Tenemos algunos rellenos de piedra que probablemente pertenezcan a esa época. Y después de eso ya tenemos pues, la construcción de la iglesia. ¿Es esta? ¿Desde el inicio fue esta construcción? No. Tenemos, una de las cosas interesantes de las excavaciones es que lo que logramos identificar es la presencia de al menos 2 construcciones previas antes de que existiera esta iglesia. La que ahora podemos ver. Ajá. La que ahora podemos ver es una iglesia del siglo XVIII. No tenemos la fecha de construcción, sí, pero es del XVIII, el estilo. ¿No? El estilo nos permite decir eso. Pero debajo de ella tenemos al menos 2 más, ¿no? La primera de ellas debió haber sido de finales del siglo XVI o del siglo XVI al XVII, no, tampoco tenemos manera de fecharla. Y de esta etapa, de esta primera iglesia que hubo, no tenemos ninguna evidencia arquitectónica. Sabemos que existió porque tenemos una serie de enterramientos humanos
que sabemos por el análisis que hacemos de la estratigrafía y de cómo están los pisos y demás, sabemos que esos entierros humanos no están relacionados con la capilla actual. Sabemos que están debajo de una serie de pisos que se meten dentro de la iglesia actual y que vienen desde el atrio. Entonces sabemos que debió haber existido una capilla más antigua, de la cual no se conserva ni un resto arquitectónico. Y luego tenemos otra, que probablemente sería del siglo XVII, que tiene una planta, encontramos de esas sí los cimientos, que es la que se puede ver en esta lámina. Aquí se ve solamente la parte que está dentro del templo actual de la Conchita, pero no, como excavamos afuera del templo, sabemos que esta construcción tenía una planta rectangular. Ahí se puede ver en esa lámina muy claramente. Tenemos un edificio que es de planta rectangular, con el eje mayor norte-sur y con el acceso hacia el poniente. Pueden ver que ahí está ahí se ve un semicírculo que probablemente era la escalera de entrada. Estos son puros cimientos, no tenemos parte de los muros. Estos son las cimentaciones. Esta sería la segunda construcción. Y después de que tiran esa construcción, levantan la iglesia actual. Que es más grande, aunque sea una capilla, es más grande. Es más grande. Es más grande que las previas, sí, probablemente. Esta corresponde y depende eclesiásticamente a la parroquia de San Juan Bautista que nos mencionaba Marilú. Sí, no tenemos mucha información al respecto, pero yo pienso que debió haber sido así. Es, digamos, dentro del área de dominio de San Juan Bautista. Sería lo lógico. Sería lo lógico, por eso, ¿no? ¿verdad? Perdón, si nos pudieran seguir pasando las imágenes, entendía que era Alejandro y Juan, para que Marilú nos abundara sobre lo que estabas diciendo. Ella dijo que nos iba a comentar. A ver, Mari, comenta. Marilú. Ver, ¿dónde? Con respecto a al tipo de evidencias que encontraste. Sí, y lo que mencionó Juan, precisamente por las investigaciones arqueológicas, las excavaciones, se está ubicando precisamente restos de cimentación en lo que es el sotocoro, en lo que es en la parte baja del sotocoro, o sea, la entrada. Esto es, fue edificada anterior al siglo XVIII. No tenemos la fecha como menciona Juan, pero más o menos en catálogos del INAH están mencionando que a mediados del siglo XVIII, 1755, seguramente fue construida la iglesia actual. Y los vestigios que encontramos anteriores a este momento precisamente están bajo del sotocoro. Todos estos elementos fueron protegidos y conservados, se encuentran todavía in situ. Y el otro resto arquitectónico que menciona Juan, que es un tercero, se podría ubicar en lo que es el altar actualmente. Ahí se ubicó los restos de cimentación de una doble ceja arquitectónica en la cimentación, lo que nos puede indicar otra diferenciación de cimentación. La cimentación que tiene el templo de la Conchita actual es una cimentación corrida. Arqueológicamente, en los sondeos que hicimos, pudimos detectar los restos de unos orificios que contenían restos de estucados. Estos restos de estucados se ubicaron en las paredes perimetrales del templo, lo que nos está indicando el inicio de este trazo del siglo XVIII. Estos elementos arquitectónicos que encontramos fueron, como les mencionaba, en el sotocoro, como al exterior del atrio, tanto en la parte norte como sur. Bueno, en esta imagen se está mostrando los restos de un entierro azteca que fue encontrado al exterior del atrio en la parte sur. Y bueno, sería con respecto a esta imagen. Si continuamos, Alejandro, en otra imagen, en la anterior que se ubicaba el templo en la entrada, el templo anterior a la del siglo XVIII, ahí podemos entrar ya, podemos iniciar, y me gustaría que Alejandro explicara sobre el tipo de sistema funerario que se encontró en la Conchita. Bueno, aquí es lo que yo les quería ubicar, lo que mencionaba Juan,
es que esta construcción es anterior a la del siglo XVIII que ustedes están viendo y que fue construida tanto de norte a sur, su forma es rectangular, el tipo de materiales es piedra volcánica con ladrillos, y fue muy interesante porque se encontró una sucesión de pisos con los entierros que nos está dando este elemento principal para poder diferenciar las dos estructuras. Y la otra sería en la parte del altar. Si continuamos, perdón. Pero es que nos comentabas para que Alejandro nos comenzara a narrar lo de los entierros. Sí, exacto. Alejandro, por favor. Sí, Alejandro. Sí, bueno, en términos generales, se registraron 206 entierros en total, de los cuales 2 correspondieron a cánidos de finales del siglo XX, 3 fueron de época prehispánica, de los cuales 1 del periodo posclásico tardío y otros 2 del posclásico temprano. Y de los restantes 201 entierros, podemos ubicar por lo menos 21 que correspondieron a un periodo anterior al siglo XVIII. Como ya lo explicaron Juan y Marilú, esa construcción que se detectó hacia el lado poniente anterior a lo que es el templo que actualmente está en pie, se puede ubicar esos 21 entierros anteriores a lo que es el siglo XVIII, debido a que esa construcción más temprana de alguna manera afectó algunos de esos depósitos o se encontraban lo que eran los pisos asociados a ese atrio más temprano, que estaban sellando esos depósitos, lo cual nos indica, como ya lo comentó Juan, la existencia, aunque no se registró propiamente una construcción más temprana, sí la presencia de esos entierros, de esos depósitos funerarios, nos habla de que existía una construcción más temprana. Aun cuando no se tenga la evidencia clara de esta presencia de los entierros, pues sí nos está hablando de que ya se estaba ocupando con ese uso funerario este espacio. Perdón, eso, Alejandro. ¿Perdón? Perdón, me prendes tantito para nuestro público que esté viendo estas imágenes. Como podrán ver, sobre todo en la imagen de la derecha, hay unas flechas, unas pedazos de metal que están en el suelo, que están apuntando para el norte. Tienen color blanco y negro. Esas son características de las exploraciones arqueológicas que permiten señalar el norte y el tamaño. En este caso me permito interrumpirte, Alejandro, por una cuestión que me parece relevante con lo que estás diciendo. La posición de los entierros, yaciendo de espaldas en el suelo, con los brazos cruzados en el pecho y con las caras apuntando hacia lo que era el frente del templo, son muy del siglo XVI y siglo XVII. Bueno, en general los entierros en los recintos eclesiásticos son muy característicos. Los brazos en el pecho, y por la idea que se tenía que cuando llegara el momento de la resurrección se iba a dar la cara hacia donde está el Sagrado Corazón de Jesús, que es en el altar. Perdón, quería interrumpirte esta situación, porque es obvio con la situación, con la punta de flecha que están ahí ustedes poniendo en las cabezas de los entierros, en las cabezas, sobre todo en el lado derecho. Perdón, Alejandro. Sí, como bien mencionas, lo que se pudo apreciar es que hay una orientación general de los depósitos, tanto del siglo XVI hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX, que se utilizó este lugar como un espacio funerario. Hay una generalidad en cuanto a lo que es la orientación, con el cráneo ubicado hacia lo que es la zona poniente, a excepción de, me parece que son cinco entierros que mostraron una orientación distinta. Uno de ellos dos de ellos estaban en posición oriente-poniente, con el cráneo hacia lo que es el oriente, y algunos otros infantes que estaban norte-sur y sur-norte, que eran los que rompían con lo que era la orientación general.
Y sí, nos habla de esa costumbre, de esas prácticas para lo que es la época virreinal y el siglo XIX, en cuanto a lo que es la posición. Lo que son las extremidades superiores se registraron tanto hacia lo que es la parte del tórax, es decir, hacia el pecho, como hacia la pelvis, o en algunos casos incluso extendidas. Había también algunas posiciones mixtas en donde una extremidad estaba hacia el pecho y otra extendida. Entonces hay variedades en todo lo que es la posición general de las extremidades, sobre todo extremidades superiores. Y bueno, de todos estos 201 entierros que se pueden ubicar entre el siglo XVI y el siglo XIX, se registraron 171 que corresponden a entierros primarios y 30 a entierros secundarios. Lo que se refiere esto, bueno, entre lo que son individuos perinatales, infantiles y adultos, estuvo bastante variado en ese sentido lo que es la presencia de los individuos. Perinatal, perdón, ¿te refieres a los que están relacionados al momento del parto? Así es, y que no se puede determinar si el momento de muerte es anterior al parto o posterior al parto, sino que están en torno a ese momento. Y cuando te refieres a primarios es que están colocados como... Bueno, aquí hay que tener en cuenta lo que son el análisis del propio depósito. Hay que tener en cuenta si existe una conexión anatómica, una relación de lo que es el esqueleto, y que la descomposición del cuerpo tuvo lugar en el lugar en donde se está explorando. A esto es a lo que se denomina como en un entierro primario, es decir, que existen las conexiones anatómicas todavía de lo que es el esqueleto. Cuando no existe esa relación anatómica y se puede apreciar que la descomposición tuvo lugar en otro lugar diferente ya sea de una manera activa o pasiva, ese descarnamiento, es decir, que haya sido enterrado en otro lugar y posteriormente exhumado para depositar los puros huesos en el lugar en donde se están explorando, a eso es a lo que se denomina como entierro secundario. Esa es la diferencia entre primarios y secundarios. Okay. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también existen algunos procesos postdeposicionales que transforman, es decir, después de que ya fueron depositados los entierros, los cadáveres, transforman la forma en que están encontrándose al momento de explorarlo, que pueden ser procesos tanto de origen natural, es decir, si existió un espacio vacío cuando se está descomponiendo el cuerpo, los huesos pueden llegar a moverse de su posición original. Sin embargo, se tiene que hacer un análisis bastante completo de todo lo que es el depósito para determinar si corresponde a un depósito primario o a un depósito secundario. Además también de que en muchas ocasiones por actividad humana, es decir, por causas culturales, se llegan a afectar estos entierros, y en este lugar pues sí se vio bastante este tipo de situaciones. Como es un espacio funerario, hay que tener en cuenta que desde la época virreinal, desde que se instaura ya lo que es el control de los españoles en nuestras tierras, se empiezan a dictar ciertas normas, ciertas reglas para lo que es el entierro de los individuos. Solamente algunos lugares eran los que se consideraban como santificados y apropiados para enterrar a los muertos. Entre estos eran los atrios de los templos o el propio interior de estos templos. Este lugar, este templo, este espacio que estamos mencionando, pues fue reutilizado constantemente. Entonces se hizo necesario en algunos momentos exhumar a los restos que existían para habilitar una mayor cantidad de espacios que pudieran contener a los muertos que estaban con la necesidad de ser enterrados. Entonces, en muchas ocasiones, estos depósitos fueron alterados en la misma época virreinal y se encontraron algunos esqueletos seccionados, incompletos, ya fuera de alguna extremidad o el propio cráneo, que se afectaban cuando se hacían nuevas fosas y se enterraban a otros difuntos. De estas imágenes que nos estabas presentando, me gustaría, Juan, ¿tienes algún comentario
porque se veía que en esos entierros infantiles tenían algo más que el puro hueso. Bueno, lo que pueden observar en estas imágenes precisamente son todos aquellos objetos que se encontraron asociados en la ornamentación de los individuos. Era una costumbre religiosa y sobre todo, por ejemplo, en este lugar del Templo de la Conchita, en el espacio de la nave se encontraron gran cantidad de individuos infantiles. Y de ahí lo que les mencionaba, de acuerdo a las normas religiosas, a la hora de morir estos niños era toda una ornamentación que se le ponía a estos cuerpecitos, a estos esqueletos, tanto de su vestimenta, perdón, tanto en la posición del enterramiento, se le colocaban en las manos flores. También se menciona que se le colocaban unas coronas, todas floreadas. De ahí el nombre de la muerte niña, la muerte florida, que se le daba a estos individuos pequeños. Ustedes pueden ver en la imagen inferior izquierda lo que es un arreglo de metal que se le colocaba en los pies. En la foto superior está un arreglo floral de la corona y en las manos. Y también en el cuerpecito se ven restos de la vestimenta, que podía ser de acuerdo a la imagen religiosa de una virgen, en este caso de la Inmaculada Concepción, o podría ser de San Francisco, de San José. Toda esta ornamentación, estos objetos que fueron encontrados aquí en el templo, también encontramos medallas, se encontraron restos de rosarios, se encontró también lo que es una cruz de Caravaca, de concha, en fin, son objetos que se encuentran ya en la colección de catalogación de salvamento arqueológico. Y bueno, toda esta información nos está dando una información muy rica sobre el tipo de enterramientos. Quisiera hacer un comentario de lo que mencionabas hace rato sobre la posición de los individuos. La foto que se mostró anteriormente eran entierros en el atrio, como estos están al interior del templo, y la posición, como mencionas, es de poniente a oriente. El altar actualmente está en el oriente, es decir, que los cráneos, la posición de los individuos está viendo hacia el altar. Como mencionaba Alejandro, hay dos individuos que quiero mencionar que estaban en la parte del sotocoro y estos individuos estaban en posición diferente, de oriente a poniente. Su cráneo estaba viendo hacia el atrio. Y de acuerdo a documentos históricos se menciona que las normas religiosas, si eran sacerdotes que morían y se enterraban en el mismo templo cuando estaba en función, entonces se enterraba viendo hacia el atrio, viendo hacia el exterior, ya que es donde se ponía la población o la gente que acudía a las misas, y el sacerdote después de misa, en el momento de morir, él iba a continuar con esta función que tenía en vida. Es muy interesante todos los datos que nos está aportando esta colección de individuos y los objetos asociados, lo que nos habla de toda esta información que tenemos de época colonial, siglo XIX y siglo XX. Si pudiéramos continuar. Por favor, Alejandro, porque también yo tendría sobre esto una pregunta. Estamos hablando de mortalidad. ¿Había unas condiciones de insanidad o es mortalidad natural? Porque están presentando de niños en particular, es unas imágenes que han presentado. ¿Sobre eso tendrían algún comentario? Alejandro, Marilú, Juan. Bueno, a ese respecto, como ya comentó Marilú, lo que es la colección esquelética se encuentra en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y está siendo analizada por diferentes investigadores. Hace unos meses salió ya una tesis referente a este
este estudio en términos demográficos, en términos poblacionales, y pues se van a seguir realizando otro tipo de análisis en ese sentido. Y pues sí, hay que tener en cuenta que es un espacio utilizado como lugar de depósito funerario durante cerca de 4 siglos, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. En muchas ocasiones se afectaron entierros anteriores, entonces es bastante complicado identificar claramente cuántos individuos correspondieron a cada uno de esos siglos. Sí. Es bastante complicado en ese sentido, se tiene que conjuntar diferentes elementos, es lo que se está haciendo también en términos arqueológicos, y posteriormente se publicará un artículo con esa información para poder identificar claramente cómo es que fueron cambiando las condiciones de salud y enfermedad de la población a lo largo de cada uno de estos siglos. Estos que estamos viendo son los entierros secundarios, que están conformados por una serie de restos óseos que corresponden a diferentes individuos, como parte de lo que es la habilitación de los espacios. Permiten inferir que se estuvo exhumando los restos de lo que es el interior del templo, o trayendo de algún otro espacio, pudiera ser del atrio, para poder depositarlos en un solo lugar ya cuando están esqueletizados, según parece, de acuerdo a que no se han encontrado articulación de algunos huesos, para habilitar estos espacios. El que vemos en la imagen inferior izquierda, de la esquina inferior izquierda, es un depósito secundario que se encontró en lo que es el pie de los escalones que conducían al presbiterio. El que vemos en la esquina superior derecha, este fue un depósito encontrado al pie de lo que es el altar. El que está en la esquina inferior derecha es en lo que es al pie del acceso del templo, en donde se registró, con estos dos últimos todavía con restos de lo que era la caja en donde se metieron los restos óseos. Y el que vemos en la esquina superior izquierda, este fue registrado sobre lo que es la construcción que habíamos visto anteriormente, la construcción temprana que se detectó en el Sotocoro, y está recargado este depósito sobre lo que es esta construcción, lo cual nos indica que es posterior justamente a esa construcción. Siguiendo con este discurso, hasta este momento yo podría entender que de los principales elementos que encontraron en la Conchita, pero entendiendo la dimensión, la importancia de la Plaza de la Conchita, esto son los elementos arquitectónicos, en su caso hasta la carencia de elementos arquitectónicos, y los elementos humanos, los enterramientos. Estoy en lo correcto, que estarían abarcando una ocupación en particular de esta plaza desde el 200 después de Cristo hasta la actualidad, pero los entierros son, de la mayoría, tienen que ver con la época virreinal. Estoy en lo correcto. Sí, Alberto. A mí me gustaría mencionar, si tienes, Alejandro, la imagen de las vasijas y de la ofrenda que se encontró en la arcada. Es con respecto a los elementos arquitectónicos. Es muy interesante conocer que en el Templo de la Conchita, en la fachada principal, en lo que es el arco, se encontró precisamente lo que les mencionaba en la piedra clave, por el desfasamiento de la grieta, una ofrenda con varios objetos de metal, que era una medalla, seguramente de la Virgen del Carmen o de la Merced. Se encontró un lacre de cera con el símbolo del Agnus Dei, del Cordero de Dios. Se encontraron documentos con escritura, y se encontró un fragmento de resina, de cera, y la piedra clave. Todos estos materiales se mandaron inmediatamente como primeros auxilios que se le da
a estos materiales a la Coordinación de Restauración del INAH, lo que nos hicieron el favor de apoyar y conservar estos materiales. Como les mencionaba, ustedes pueden ver en la imagen la fachada principal, el desfasamiento de la piedra clave. Tenemos a la derecha un dibujo con la grieta, cómo llega hasta la parte del arco, y a la derecha una fotografía donde se puede ver un orificio, que podríamos llamarle un pequeño nicho, en donde se colocó esta ofrenda. Al momento no tenemos la fecha exacta de cuando se depositó, pero suponemos, intuimos, que fue colocada cuando se construye esta parte de la iglesia para el siglo XVIII, cuando se remodela, y se coloca estos objetos. También me faltó mencionar los restos de palma. Y bueno, como datos históricos, en documentos históricos, la arqueología histórica es lo que hace que nos apoyemos en documentos. Se habla de que, por ejemplo, la imagen que tienen a la derecha, estas fotografías se sacaron in situ al momento que se encontraron los objetos. En la fotografía de la derecha tenemos el acre de cera. ¿Perdón? No, adelante. Bueno, en la fotografía de la derecha es un lacre de cera donde se ve la imagen, el sello del Cordero de Dios, y es muy interesante. De acuerdo a los documentos históricos se mencionan que su origen viene desde la época romana, pero era de uso religioso y eran como una ofrenda, eran talismanes, ofrendas religiosas a un momento en que los sacerdotes se elegían como sacerdotes, o un cambio de los sacerdotes. Esto desde el siglo VI, VII es que se originan estos lacres, y lo interesante que se tiene aquí de estos objetos es que está colocada en la piedra principal cuando se construye el arco. Nos está hablando de la arquitectura colonial virreinal en el Templo de la Conchita. Estos objetos todavía se continúan en estudio, se encuentran ya restaurados, ya conservados, ya fueron entregados a catalogación de la Dirección de Salvamento Arqueológico y están en resguardo de la arqueóloga Trinidad Durán. Y me gustaría también mencionar otro elemento arquitectónico muy importante que se da aquí en el Templo de la Conchita, que precisamente es en el sotocoro, en el piso del coro y en el sotocoro. Si tendrás la imagen, Alex, ¿no? Bueno, aquí se encontró precisamente la comunicación con los arquitectos. Al momento que ellos tenían que intervenir las grietas de la fachada, tenían que desfasar, mover la fachada en un momento dado y intervenir el piso primero, el piso del coro, que tenía una grieta, tenía un orificio en donde intervenimos, y se encontraron más de 100 vasijas que nos están hablando del tipo de manufactura, el tipo de cocción, el tipo de formas que tenían los artesanos para este momento del siglo XVIII, porque está cerrado. Estas vasijas se encontraron en el intradós, en la bóveda del sotocoro, de la entrada al templo, y son cerca de más de 100 vasijas con tamaños que van desde 1 metro hasta 20 centímetros, que fueron utilizadas de uso doméstico. Lo interesante de esta colección es que tiene formas que nos están indicando que fueron mal cocidas, mal fabricadas, o que tenían restos de materiales de alimentación consumibles. Mandamos muestras a estudios. Aquí está precisamente. Esta es la entrada al templo. En el dibujo superior izquierdo se puede ver cómo estaban colocadas, la posición de las vasijas. En la foto inferior pueden ustedes observar la imagen de estas vasijas. Lo interesante es que en las esquinas tenían las vasijas más grandes, y conforme se iba angostando de acuerdo a la bóveda, las vasijas se iban haciendo más pequeñas, se colocaron más pequeñas. Tienen un dibujo a la derecha en donde se puede observar la colocación. Esta es una tradición en época colonial en Nueva España, en los edificios históricos
tanto religiosos como conventos, como iglesias. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos el ejemplo en el Templo de San Francisco, en donde ahora es la librería del Fondo de Cultura, si no me equivoco, Porrúa. Dejaron in situ una ventana arqueológica en el techo y se puede observar el uso de las vasijas en época colonial. Ahí son oliveras. Aquí encontramos ollas, contenedores de agua, jarras. Y para terminar con este punto, las vasijas se encuentran precisamente en la catalogación de salvamento arqueológico y en espera de que en un momento dado pueda esta colección mostrarse en una exposición temporal o permanente de algún edificio histórico. Muchísimas gracias, Marilu. Juan, creo que ya regresó Juan para que nos siga comentando sobre estas exploraciones. ¿Estás ahí, Juan? Juan. Sí, aquí estoy. Gracias. Nunca me fui. Perdón, es que no pensamos que habías pedido internet. No, jamás. Los he estado escuchando. Si nos puedes ir cerrando la entrevista, por favor, con las imágenes que te quedan para hacer la última pregunta, por favor. Bueno, pues imágenes ya no tenemos. Ok. Pero comentario, adelante, por favor. Bueno, pues ahorita ya se presentó, ya a lo largo de la entrevista presentamos básicamente todo lo que, los aspectos generales de los hallazgos que hicimos durante las exploraciones de la Conchita. Quizás lo único que quedaría aquí en específico es como resumir un poco, ¿no? Para que quede como más cerrado el asunto, ¿no? Sí. Más preciso. Ajá. O sea, en resumen, en la Plaza de la Conchita, en el área de la Plaza de la Conchita, nosotros tenemos evidencias de ocupación desde el año 600 después de Cristo. Este sitio arqueológico del periodo epiclásico es un asentamiento que se extiende por un área bastante amplia y probablemente llega hasta Avenida Hidalgo por el norte y hacia el poniente, hacia Vicente García Torres. Es un sitio grande del cual tenemos nosotros una parte, ¿no? Sobre este asentamiento siguió habitado durante la época tolteca, posteriormente se deshabita y volvemos a tener ocupación en la Plaza de la Conchita hasta el posclásico tardío. Las poblaciones tepanecas de lo que podríamos llamar época azteca, ¿no? Decíamos hace un rato que las evidencias arqueológicas de esta época en la plaza están muy destruidas porque pues la plaza ha sido utilizada de muchas maneras a lo largo de los años. Pero sabemos por lo que se excavó en la fábrica de papel de Coyoacán que, o sea, enfrente de la Conchita, hacia la parte trasera de la Conchita, que en la zona existían construcciones probablemente habitacionales de posclásico tardío, ¿no? Nosotros tenemos algunos detalles ahí, algunos elementos que nos indican que alguna construcción había de esta época debajo de la iglesia. Y posteriormente, bueno, ya tenemos lo que mencionamos hace un rato de las construcciones relacionadas con el templo, con los diferentes templos que hubo ahí. Es interesante un detalle a tomar en cuenta, es decir, la Conchita está construida directamente sobre esta parte que tiene las estructuras prehispánicas, pero no necesariamente la construyeron ahí porque estuvieran las estructuras prehispánicas. Es decir, lo que quiero decir es que las construcciones del año 600 después de Cristo ya no se veían. Hay un sitio arqueológico debajo que no era visible cuando construyen la Conchita. Ajá, okay. Ahora, no sabemos qué otro tipo de construcción había en época azteca ahí, pero muy probablemente haya sido muy similar a las que había en la fábrica de papel y parece que son como de carácter habitacional, ¿no? Y bueno, respecto a las etapas constructivas del edificio novohispano, pues hay que recordar que tenemos 3 etapas constructivas, hasta la más temprana del siglo XVI hasta la actual, que fue construida en el siglo XVIII. Ese sería como que el resumen, ¿no? Juan, para terminar, antes de agradecerles,
si hubiera alguno de nuestros radioescuchas o algunos de nuestros radioescuchas que quisieran saber un poco más, abordar algo sobre esto, ¿qué literatura o qué película, qué texto nos podría recomendar? Bueno, mira, para las cuestiones como generales de la arqueología de Coyoacán, nosotros publicamos en Arqueología Mexicana hace 4 años, 3 años. Es el Ese que tienes ahí, exacto. 129. Ese que estás mostrando. 2014, o sea, hace 6 años, ¿no? Y, por ejemplo, para la cuestión novohispana de Coyoacán hay un texto que es muy bueno, que es un libro de Rebecca Horn, que está en inglés, pero se llama Post-Conquest Coyoacán, que hace un estudio muy, muy, muy bueno de documentación histórica para ver cómo es el desarrollo de la organización como política del siglo XVI-XVII, ¿no? Algo de la Conchita se va a publicar, si no, Alejandro tiene más el dato, si quieres preguntarle a él, de que se presentó en el Congreso en un Congreso de Salvamento Arqueológico. Entonces, sí, va a salir una publicación digital en Miscelánea Científica, se va a llamar la publicación digital, como parte de un congreso de participación de la mujer en la ciencia, el 18º congreso. Ese está por salir, ya está aceptado, ya también están simplemente en los detalles finales. Y pues también podríamos mencionar otras revistas, lo que viene a ser la revista de arqueología, que edita la Coordinación Nacional de Arqueología, los números 46, 49 y 59, en donde por lo menos viene algún artículo referente a Coyoacán. También el Boletín de Monumentos Históricos número 35, también trae ahí un artículo de los 3 en coautoría. Y pues no sé si Marilú o Juan tengan algunos otros particulares. No, pues creo que el del Boletín de Monumentos Históricos, no recuerdo ahorita el número, pero ahí el que interese en saber un poco más sobre los materiales de la Conchita, es el boletín que sale de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH. ¿Perdón? No, que cuando se publique esta entrevista, pues en los comentarios que hacen ya a través de Radio INAH, pudieran incluir esos datos, se los agradecería mucho. Y me permito también un anuncio, también está un texto, no digamos de corte académico, que escribió con una perfección, con una capacidad literaria Alejandro Meraz, de una historia que participaron tú y él en una excavación en el centro de Coyoacán. Él le llama Purgatorio de Cartón y Plásticos, y si no recuerdo mal, es una historia extraordinaria que espero ver a la luz próximamente en un nuevo libro que estamos por mandar a edición. Sí. No, perdón, yo sé, siempre tenemos demasiadas cosas, siempre nos quedan cosas que decir. Esto es una frase ya trillada en los programas, pero nos estamos tratando de acostumbrar a esta nueva normalidad. Lo que me resta es agradecerles a nuestros queridos colegas, a nuestros amigos María de la Luz Moreno Cabrera, Alejandro Meraz Moreno y a Juan Cervantes Rosado su valiosa participación en este programa con el tema Investigaciones, Trabajos Arqueológicos en la Conchita, Coyoacán, que nos permitió abordar diferentes aspectos. Da para que cada uno de ustedes diera una ponencia y tuviera esto que fue más de 1 hora. No sé si lo sintieron, a mí se me fue muy rápido. La producción me tiene que estar llamando la atención y jalándome las correas para que no me pase. De verdad, de corazón, les agradezco en las condiciones en las cuales estamos trabajando. Ha sido muy grato, Marilú, Alex, Juan, tener el gusto, el privilegio de verlos, escucharlos. Y quedan muchísimas cosas, porque en lo personal Marilú me platicó acerca de unos sentidos muy en específico que me hubiera gustado tener más tiempo para desarrollarlos. Tendremos la oportunidad, quedamos convocados igual para una cosa sobre los manantiales, mi estimado Juan. La verdad es que da para mucho más. Estos diversos temas que son la arqueología de salvamento, la arqueología de Coyoacán, la arqueología no prehispánica,
las dificultades para trabajar en zonas urbanas, las características de las mismas ocupaciones de Coyoacán y todos los problemas que ha habido a lo largo del tiempo, todas las condiciones sociales que se han dado para que podamos desarrollar nuestras actividades con tanto cariño para el instituto. Juan, Alejandro y Marilu, muchísimas gracias. 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 Gracias a ustedes. Sí, gracias. Muchas gracias, de verdad, muy interesante. Yo, Luis Alberto López Guario, a nombre de Radio INA, les doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de los arqueólogos María de la Luz Moreno Cabrera, Juan Gabriel Cervantes Rosado, Alejandro Meraz Moreno. Gracias a nuestros escuchas por su atención y les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En realización, la Dirección de Medios de Comunicación del INA, a través de la Subdirección de Radio INA, con nuestra querida Gaby Marentes, producción y grabación, Evanibaldo Morales, echándole como siempre porras a su muy querido equipo Los Pumas, agradeciéndole su participación. En la edición Rubén Martínez, en el apoyo Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima, cuídense mucho, con mucho cariño, mantengamos la salud y mantengamos las sanas distancias y las medidas de salud para todos. Todos lo necesitamos. Luis Alberto López Guario, hasta la próxima. Tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.